Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias, pendientes de toda la actualidad de las últimas horas, un día más fijándonos en el conflicto en Oriente Medio con nuevos ataques por parte de Hezbollah lanzando decenas de cohetes en un momento en el que Irán niega su implicación en el intento de asesinato al expresidente Donald Trump. China además manda un aviso a Estados Unidos, en concreto saliéndose de un acuerdo que tenían sobre el control de armas, precisamente por la tensión en torno a Taiwán, en un momento en el que China y Rusia llevan a cabo ejercicios navales conjuntos con fuego real, y también vamos a estar pendientes de Europa, de este aislamiento a Víctor Orbán y de las palabras del ministro de Asuntos Exteriores Peter Szijjártó, que anuncia que van a seguir intentando esta misión de paz que la ha llevado por Rusia, por China y también por Estados Unidos. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos poniendo el foco en Israel. Les contamos que el grupo chií-libanés de Hezbollah ha reivindicado este miércoles el lanzamiento de decenas de cohetes Katyusha contra posiciones militares en el norte de Israel, una acción efectuada en respuesta a la muerte de al menos 3 niños en un bombardeo israelí realizado ayer contra el sur del Líbano. La formación armada dijo en un comunicado que lanzó la andanada de proyectiles contra los asentamientos de Sa'ar y Geser Hasif en el norte del Estado judío, en respuesta a los ataques del enemigo israelí contra las firmes aldeas y hogares seguros del sur del Líbano y los ataques contra civiles. Esta acción en concreto, según Hezbollah, fue efectuada especialmente en represalia por la horrible masacre en la ciudad de al-Tut, en el sur del Líbano, en la que, como les decíamos, ayer murieron al menos 3 menores sirios en un bombardeo israelí, es lo que informaba la Agencia Nacional de Noticias libanesa. Precisamente el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha dicho este miércoles que el grupo va a lanzar ataques contra áreas adicionales de Israel, las que no han sido atacadas hasta ahora, en el caso de que Israel siga atacando a los civiles. Nasrallah también ha advertido a Israel contra el lanzamiento de una operación militar terrestre en el sur del Líbano. Dice que si sus tanques entran en el Líbano y sus regiones meridionales, no tendrá que preocuparse por la escasez de tanques, ya que no van a quedar ninguno. Es lo que apuntaba en un discurso. El jefe del grupo, que cuenta con el apoyo de Irán, afirmó que Israel no está logrando sus objetivos y que intenta ocultar sus fracasos cometiendo masacres y matando a civiles. Añadió que el frente en el sur del Líbano seguirá activo mientras persista la agresión contra Gaza. Pendientes también de Hamas, ha rechazado este miércoles un informe de la organización Human Rights Watch en el que denuncia numerosos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra civiles por parte del grupo islamista y milicias palestinas durante el ataque del 7 de octubre que inició esta guerra. Decía que rechazan las mentiras y el descarado sesgo hacia la ocupación y la falta de profesionalismo y credibilidad en el informe de Human Rights Watch. Exigen además una retirada y una disculpa, es lo que indica Hamas en un comunicado. Según el grupo, que controla de facto la franja de Gaza, la organización con sede en Nueva York adoptó toda la narrativa falsa de Israel. Pendientes también de Irán, ha reiterado este miércoles que no tenía un plan para asesinar a Donald Trump semanas antes del atentado fallido que tuvo lugar el pasado sábado, tal y como aseveraban fuentes de la inteligencia estadounidense. Dice Irán que rechaza contundentemente cualquier implicación en el reciente ataque armado contra Trump por las alegaciones de que Irán tenía planes para llevar a cabo una acción similar. Es lo que apuntaba el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanani, en un comunicado. Añade que esas alegaciones tienen motivos y objetivos políticos maliciosos. También les contamos nuevos ataques a bases de Estados Unidos en Irak. Las defensas aéreas de la base militar de Ain al-Assad en el oeste de Irak, y donde está establecido un importante contingente estadounidense, interceptaron anoche 2 drones que iban dirigidos contra la instalación en el primer ataque en más de 5 meses contra una posición con presencia de Estados Unidos en el país árabe. Una fuente de seguridad iraquí dijo a la agencia EFE, en condición de anonimato, que los 2 drones tuvieron como objetivo esta importante base ubicada en la localidad de al-Baghdadi, de la gobernación occidental de Al-Anbar, pero que estos fueron derribados en las proximidades de la instalación. Asimismo, indicó que la acción no dejó heridos ni provocó daños materiales, al tiempo que añadió que las fuerzas estadounidenses apostadas en Ain al-Assad hicieron sonar las sirenas por el ataque y sus helicópteros sobrevolaron la base y sus alrededores para identificar el origen del lanzamiento.
Hablamos también de Corea del Norte. El diplomático norcoreano Ri Il-gyu, es consejero político de la embajada norcoreana en Cuba, ha desertado junto a su familia a Corea del Sur. Hace 8 meses tomó la decisión de escapar de Corea del Norte, anunciando a su familia que se mudarían al extranjero. Esta decisión fue confirmada por el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur y culminó en su llegada a Seúl, con una destacada carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte. Desde 1999 era un experto en asuntos cubanos y desempeñó un papel clave en las relaciones bilaterales entre Pyongyang y La Habana. Trabajó en Cuba durante 9 años, en 2 periodos, de 2011 a 2016 y de 2019 a 2023. Entre ambas misiones también ocupó el cargo de subdirector de Asuntos Latinoamericanos en la sede del Ministerio en Pyongyang. Miramos a China, que ha decidido suspender las consultas con Estados Unidos sobre control de armas y no proliferación debido a la venta de armas por parte de la parte americana a la administración de la isla de Taiwán. La declaración correspondiente la hizo en sesión informativa el representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China, Lin Yan. Decía que durante un cierto periodo de tiempo Estados Unidos continuó vendiendo armas a la administración taiwanesa a pesar de la fuerte oposición de China y las repetidas negociaciones. China ha decidido suspender la próxima ronda de consultas sobre control de armas y no proliferación con Estados Unidos. El diplomático atribuyó la responsabilidad de lo sucedido al lado estadounidense y subrayó la disposición de Beijing a mantener contactos apropiados con Washington sobre la base de respeto mutuo, la consistencia pacífica y la cooperación mutuamente beneficiosa. Mientras tanto, China y Rusia realizaron ejercicios navales con fuego real en el mar de China Meridional esta semana, es lo que informan medios estatales rusos y chinos. Ambos países han fortalecido sus lazos militares y comerciales en los últimos años tras las sanciones de Estados Unidos. Ambos países van a desplegar al menos 3 buques cada uno para los ejercicios de 3 días, es lo que informa este martes por la noche el periódico estatal Global Times, citando a la Armada del Ejército Popular de Liberación. El ejercicio verá la formación de buques de guerra, practicar entrenamiento con fuego real, reconocimiento de alerta temprana, búsqueda de rescate y defensa aérea, según el informe publicado por la Flota del Mar del Sur del Ejército Popular de Liberación. Mientras tanto, en Estados Unidos las autoridades advierten de potenciales ataques tras el atentado. El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos han advertido de potenciales ataques de continuación o represalia tras el intento de asesinato de Donald Trump. En un mensaje a las fuerzas de seguridad federales, estatales y locales, las agencias de inteligencia expresan preocupación por ciertos usuarios de comunidades en Internet que amenazan o alientan actos de violencia en respuesta al atentado contra Trump. Es lo que recogía hoy el canal ABC. El mensaje conjunto enviado el lunes por la noche señala que actores solitarios o grupos reducidos de extremistas posiblemente seguirán viendo los mítines políticos y eventos de campaña como objetivos atractivos. Destaca la dificultad de detectar estas amenazas. Precisamente la inteligencia de Estados Unidos no descarta que en las próximas semanas se produzcan más intentos de asesinato contra el expresidente Donald Trump. Es lo que reporta Político, con referencia a personas al tanto del asunto. 2 altos funcionarios de Estados Unidos familiarizados con los servicios de inteligencia afirmaron que la administración Biden recopiló información de varias fuentes, incluidos testimonios sobre amenazas de Irán que están vinculadas a actos físicos de violencia, actos que podrían acabar con la vida de Donald Trump. Según los informantes, las preocupaciones han aumentado en los últimos meses y el personal de inteligencia está cada vez más convencido de las intenciones de Teherán. El medio escribía que podría tratarse de una venganza contra Trump por el asesinato del alto general iraní Qasem Soleimani en 2020. Además, señala que la inteligencia de Washington sigue preocupada por las capacidades de Irán, porque supuestamente permiten llevar a cabo ataques a gran escala contra los estadounidenses. Precisamente Trump decía que Taiwán debería pagar a Estados Unidos por su defensa, ya que no le da nada al país. Fue el discurso del candidato republicano que ha asestado un golpe directo a las acciones del fabricante de chips taiwanés TSMC. En una entrevista con Bloomberg decía básicamente que conoce muy bien al pueblo de Taiwán y que lo respeta. Sin embargo, señala que se quedaron con el 100% de su negocio de chips. Cree que Taiwán debería pagar a Estados Unidos por su defensa. El primer ministro de Taiwán ha respondido precisamente a estas declaraciones de Trump. Dice que las relaciones entre Taiwán y Estados Unidos han sido sólidas en los últimos años. También ha respondido a estos comentarios apuntando a que tienen buenas relaciones a pesar de la falta de vínculos formales y que estaban dedicados a reforzar sus defensas. Dice literalmente que Taiwán ha reforzado constantemente su presupuesto de defensa y ha demostrado también responsabilidad ante la comunidad internacional. Hablaba de que están dispuestos a asumir más responsabilidad y que se están defendiendo y garantizando su seguridad.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha vuelto a atacar al primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Ha señalado que no tiene ningún papel en la representación de la Unión Europea en el escenario mundial. Críticas al líder húngaro después de que este visitara a Putin y a Xi Jinping para impulsar la paz en Ucrania. Las visitas de Orbán a Moscú y Pekín y su visita al expresidente Donald Trump han provocado fuertes críticas de sus aliados en la Unión Europea, que le acusaban de utilizar la presidencia rotatoria para socavar la unidad occidental en apoyo a Kiev. Precisamente en Hungría, el ministro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, anuncia que Hungría va a seguir trabajando para celebrar otra cumbre de paz. El ministro de Asuntos Exteriores ha declarado a la agencia de noticias estatal rusa RIA que se está trabajando para celebrar una segunda cumbre de paz sobre Ucrania este año. Dice literalmente, se están haciendo esfuerzos para celebrar la próxima ronda de la conferencia de paz este año, lo que sin duda acogeríamos con satisfacción y apreciaríamos. Es lo que decía el propio Szijjártó. Añade que cree que si quieren esperar que cualquier conferencia de paz en el futuro tenga éxito, tienen que asegurarse de que ambas partes estén representadas. Pendientes también de Rusia, el expresidente ruso Dmitry Medvedev dijo que la adhesión de Ucrania a la OTAN sería una declaración de guerra contra Moscú y que solo la prudencia por parte de la alianza podría evitar que el planeta se rompa en pedazos. Los líderes de la OTAN, como saben, se comprometieron en su cumbre de la semana pasada a apoyar a Ucrania en un camino irreversible hacia la plena integración euroatlántica, incluida la membresía en la OTAN, pero dejaron abierta la cuestión de cuándo podría concretarse esa membresía. Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y una voz líder entre los halcones del Kremlin, ha dicho en una entrevista que la membresía de Ucrania iría más allá de una amenaza directa a la seguridad de Moscú. Decía, esto en esencia sería una declaración de guerra, aunque con retraso, es lo que apuntaba en comentarios publicados este miércoles. Añade que las acciones que los adversarios de Rusia llevan años tomando contra ellos, ampliando la alianza, llevan a la OTAN al punto de no retorno. También hay declaraciones por parte de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova. Dijo este miércoles que el dinero destinado a reforzar la seguridad de Estados Unidos fue concedido a Ucrania para que pueda seguir luchando contra Rusia. Decía, ese dinero, a juzgar por lo que está pasando en Estados Unidos, podría haber sido utilizado para necesidades obvias, pero en lugar de eso se está llevando a cabo una masacre. Es lo que apuntaba Zakharova a la radio Sputnik, añadiendo que Kiev nunca devolverá ningún préstamo. Los comentarios de Zakharova llegan mientras la seguridad en Estados Unidos se ha convertido en el foco de atención mundial, después del intento de asesinato del expresidente Donald Trump y los informes de que los servicios de inteligencia de Estados Unidos detectaron un complot iraní para intentar acabar con la vida del expresidente. Hablamos también precisamente del compañero de papeleta de Donald Trump, hablamos del hecho de que está incluido en la lista de sanciones de Rusia. La cuestión de excluir de la lista de sanciones al senador de Ohio, James David Vance, a quien el expresidente estadounidense y candidato republicano Donald Trump ha elegido como su candidato a vicepresidente, no está en la agenda. Es lo que apuntaba la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zakharova. Decía literalmente, este tema no está en la agenda. Así comentaba la opción de levantar las sanciones contra Vance si Trump gana las elecciones presidenciales. En mayo de 2023, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso publicó los nombres de 500 estadounidenses a quienes se les negó la entrada a la Federación Rusa como contramedidas a las sanciones antirrusas introducidas periódicamente por la administración del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El propio J.D. Vance también estaba en esta lista. Mientras tanto, Rusia y Ucrania van a intercambiar hoy 90 prisioneros de guerra en un acuerdo facilitado por Emiratos Árabes Unidos, es lo que informa la agencia Bloomberg. La semana pasada, los medios de comunicación ucranianos informaron de que el comisario de Derechos Humanos del Parlamento, Dmytro Lubinets, había dicho que el gobierno, con la ayuda de los Emiratos Árabes Unidos, estaba planeando un gran intercambio de prisioneros con Rusia en breve. Por su parte, el nuevo Parlamento Europeo ha confirmado este miércoles su apoyo a Ucrania ante Rusia, ha evidenciado el cordón sanitario al grupo de los Patriotas por Europa, impulsado por el primer ministro húngaro Viktor Orbán, la tercera fuerza en la Eurocámara, y al que varios eurodiputados han tildado de falsos patriotas. Junto a la alianza de Patriotas por Europa, otros dos grupos, en concreto los conservadores y los reformistas de la primera ministra italiana Giorgia Meloni y la Europa de las Naciones Soberanas, suman 187 de los 270 escaños en la Eurocámara. Europa reafirma su apoyo a Kiev, a Ucrania, y también este cordón sanitario que está montando contra el primer ministro húngaro Viktor Orbán.
Hablamos también del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tiene la intención de suspender los aranceles a todos los productos de la canasta básica por una década, es lo que anunciaba este martes a través de su cuenta oficial de la red social X. Literalmente decía que hoy enviaré una propuesta a la Asamblea Legislativa para suspender todos los aranceles a todos los productos de la canasta básica ampliada, así como a otros 70 productos alimenticios por un periodo de 10 años, es lo que escribía el mandatario del país centroamericano, sin brindar más detalles a este respecto. Pendientes de más noticias, más actualidad, hoy pendientes de Pedro Sánchez, de esta regeneración democrática y también, ojo, las respuestas por parte de Feijóo, de Santiago Abascal. Hacemos una pausa, 2 minutos, enseguida se lo mostramos en Negocios Televisión. Dos palabras que recuerdan lo peor de la economía financiera, la gran recesión, la crisis de las hipotecas basuras que se llevó por delante Lehman Brothers y que estuvo a punto de liquidar al sistema económico, ha hecho olvidar o al menos poner en un segundo plano episodios anteriores. Remontarse al 2 de diciembre de 2001 es remontarse a uno de los mayores escándalos de la historia económica. Ese día, la energética Enron se declaraba en quiebra, primer distribuidor energético a nivel mundial, facturando 100.000 millones de dólares anuales, que de un momento para otro desaparecieron. La pregunta, ¿cómo algo tan enorme pudo llegar a esa situación? La respuesta, sencilla. Era todo un engaño. La empresa, fundada en 1985 por Kenneth Lay, vivió un antes y un después con la llegada de Jeffrey Skilling. Uno de los mejores graduados en Harvard en su promoción del MBA, aterrizó en Enron en 1997, 12 años después de haberla fundado. Con él, la compañía descubrió, en toda su expresión, lo que es hablar de ingeniería contable, pasivos que se convirtieron en activos, préstamos que se computaban como ingresos, deuda maquillada, beneficios inflados. A ojos de la contabilidad, todo era perfecto. De hecho, era un ejemplo para los demás, la más innovadora, la menor manejada. Y lo fue poco a poco, hasta que la realidad fue saliendo a la luz. La junta directiva vivía engañada, con una acción en bolsa que cotizaba sobre los $90 en el 2000, pero que cuando las autoridades afloraron deudas escondidas y elementos ocultos fuera de balance, llegó a perder tanto valor, casi un 99%, que se cuantificaba la acción en apenas $1. Más de 10.000 millones de valor contable que se esfumaron de un día para otro, miles de ahorradores que perdieron su inversión. Acorralada, Enron se vio obligada a presentar el concurso de acreedores y en su día, la mayor bancarrota de la historia. Acumulaba unos activos de 64.000 millones, unas deudas de 30.000. 20.000 empleados perdieron su trabajo, consecuencia del desastre. Menos esperada fue la caída de su auditora, Arthur Andersen, una de las 5 gigantes del mundo en ese momento, que fue partícipe del engaño a la que le pedían los directivos que hiciera la vista gorda y que finalmente se vio arrastrada por todo el problema. A Jeffrey Skilling, la mente detrás de esta contabilidad, le salió mal su última jugada maestra. Antes de la quiebra se las vio venir, renunció a su cargo, alegando motivos familiares, vendió todas las acciones y 4 meses después la empresa estaba en bancarrota. Supuestamente él no sabía nada de la situación crítica de la empresa. En 2006 se lo condenó a 24 años de prisión, se le multó con 45 millones y entonces, ahí sí, él se convirtió en el mayor de sus críticos. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de nuevo de la actualidad de las últimas horas, mirando también a la actualidad nacional. Hoy viene marcada por la regeneración democrática del presidente Pedro Sánchez, que habla de los pseudomedios, habla sobre todo del control de medios, también del control del dinero y además ha tenido que enfrentarse a las preguntas por parte de los líderes de la oposición. Vamos a empezar viendo a Núñez Feijóo. Ojo, porque reta a Sánchez, dice que tiene que aclarar si Moncloa es o no una sede de negocios familiares, teniendo en cuenta lo que ha sucedido con su esposa o con su hermano. Escuchamos este momento.
Lo tapó cuando se le preguntó si conocía las cartas de recomendación, yo mismo desde esta tribuna, y lo tapó cuando ocultó a los españoles que se vio en Moncloa con el socio de su mujer en compañía de su mujer. Así que ahora haga el favor, deje de amenazar con la censura y conteste a cada una de las dudas que existen alrededor, si usted tiene algún interés de hablar de regeneración democrática. Mire, lo último que sabemos es que Moncloa se ha convertido en sede de negocios familiares, que el gobierno es el financiador y que la mentira es una forma de hacer política que usted utiliza de forma constante. Cuando la misma semana nos ilustra sobre noticias falsas, cuando la misma semana que su mujer debe presentarse en un juzgado, comienzan a difundir desde su partido una información falsa respecto al juez que la llamó a declarar. Por cierto, ¿quién tiene 2 documentos nacionales de identidad, señor Sánchez? Por último, nos da lecciones de verdad. Sí, sí. El cinismo hecho carne nos da lecciones de verdad. Pues bien, usted probablemente es el dirigente en los últimos 45 años en España con la relación más complicada con la verdad, por decirlo finamente. No gobernaré con Podemos, no pactaré con Bildu, traeré a Puigdemont a disposición de los jueces, la amnistía no cabe en la Constitución, etcétera, etcétera. ¿Le suena esto? Señor Sánchez, el mayor bulo de España es usted. Sí, señoría. Por eso la toma usted con los medios de comunicación, no con todos. Si los medios de comunicación publican lo que a usted le gusta leer, ver y escuchar, entonces merecen toda la inversión del Estado. Si publican lo que a usted le molesta, entonces merecen todo el castigo del Estado. Por tanto, 100 millones de euros más a los que publiquen lo que a usted le gusta ver, escuchar y leer. 100 millones de euros más. ¡Qué sarcasmo, señoría! Habla usted de pseudomedios. Lo que usted pretende en nuestro país es una pseudodemocracia. Bueno, pues no ha sido el único líder de la oposición, y mucho menos que ha arremetido contra Pedro Sánchez en esta sesión de control en la que también el líder de Vox, Santiago Abascal, le ha preguntado por los negocios de su esposa y sobre todo, personalmente, se ha dirigido contra el propio Pedro Sánchez y le ha dicho que a cuántas personas, a cuántas empresas tuvo que llamar personalmente para llevar a cabo los negocios de su esposa, Begoña Gómez. Vemos este momento de Santiago Abascal. Pero si hoy me concede una gracia, le pediría que me conteste solo a una pregunta. De todas las cosas que le voy a decir, usted nunca me contesta ninguna pregunta, ni siquiera en las sesiones de control. Pero me gustaría que hoy conteste a la siguiente pregunta. Señor Sánchez, ¿a cuántas empresas cotizadas que dependen de su regulación llamó usted personalmente para que recibieran a su esposa? Se lo vuelvo a preguntar. Señor Sánchez, ¿a cuántos CEOs de empresas cotizadas que dependen de la regulación pública llamó usted personalmente para que recibieran a su esposa? Suba aquí y atrévase a decir que usted no llamó a ninguna. Es capaz, lo sé. Pues hablando de negocios, y nunca mejor dicho en esta casa, en Negocios Televisión, vamos a hablar también de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Como saben, está a unas horas, a unos días de su reelección, pero ojo porque el Tribunal General de la Unión Europea acaba de fallar contra ella, en concreto por sus contratos con Moderna. El Tribunal General de la Unión Europea ha fallado este miércoles en contra de la Comisión Europea por falta de transparencia sobre las condiciones de los contratos que el Ejecutivo de Ursula von der Leyen firmó con grandes farmacéuticas para la compra de vacunas contra el coronavirus en las primeras fases de la pandemia. La sentencia en primera instancia de la justicia europea, ante la que cabe recurso todavía, se refiere especialmente a la negativa de Bruselas de dar acceso a eurodiputados y otras personas que solicitaron acceso suficientemente amplio sobre las disposiciones relativas a las indemnizaciones y a las declaraciones sobre conflicto de intereses de los negociadores de los contratos. Razón a que Bruselas no demostró que un acceso más amplio a determinadas cláusulas excluyentes hubiera supuesto un perjuicio para los intereses comerciales de las empresas implicadas, y considera además que no ofreció explicaciones suficientes para sostener que habría un perjuicio para los intereses comerciales de haber permitido acceso a definiciones incluidas en los contratos como conducta dolosa y de todos los esfuerzos razonables posibles. Este caso se remonta a 2021, cuando varios eurodiputados y particulares solicitaron acceso a documentos y contratos que les permitiera entender los términos y condiciones de los acuerdos firmados en 2020 y 2021 para garantizar a las farmacéuticas un pedido en firme de más de 1.000 millones
de dosis por un valor de 2.700 millones de euros. La justicia europea falla contra von der Leyen, la acusa de falta de transparencia en contratos millonarios de vacunas de COVID. Pendientes, como ven, de la actualidad nacional, internacional, también pendientes de toda la actualidad económica, todas las claves de esta tercera sesión de la semana. Hacemos una pausa, un par de minutos y enseguida ponte en acción, la mano de Eva Villanueva en Negocios Televisión.